Bueno, vamos a conversar un poquito, les voy a contar un poquito acerca del pasivo. Dentro del patrimonio, una parte importante es el pasivo. Recuerden que el pasivo agrupa el conjunto de deudas y obligaciones a pagar que tiene una persona física o jurídica. El pasivo también es sinónimo de financiación ajena. ¿Por qué? Significa que la empresa necesita de un tercero para conseguir recursos que le permitan realizar o mejorar su actividad. Esa financiación ajena, que no es otra cosa que un préstamo, una ayuda, un recurso, tiene un costo, que es el interés que hay que pagar. Generalmente cuando uno pide un préstamo o compra bienes a plazo, siempre se le agrega al precio de compra un interés por la financiación que nos facilitan para poder arribar a lo que queremos lograr. También el pasivo, al igual que el activo, se divide en dos grandes grupos, pasivo corriente y pasivo no corriente. Recuerden que la empresa mide el resultado de su gestión comercial generalmente con el año calendario, o sea, coincide con el año calendario el tiempo en que la empresa utiliza para medir si le está yendo bien o mal, es decir, generalmente a fin de año hace un balance. Entonces, las deudas o los pasivos que se clasifican en corrientes y no corrientes, significa que los corrientes son aquellas deudas cuyo vencimiento se produce dentro de los 12 meses posteriores a que cerramos el balance. Es decir, que si nosotros empezamos en el mes de enero, ¿verdad? Y a diciembre hacemos un balance, todos los compromisos que la empresa contraiga, las deudas que tenga que pagar a partir de este momento en que se hizo, generalmente que coincide con fin de año, el cierre del balance, todas las deudas que se venzan hasta el próximo 31 del 12, hasta el próximo diciembre, todas las que caigan dentro de este plazo van a ser pasivos corrientes, deudas corrientes. Mientras que cuando las deudas venzan después del año siguiente, exceden este plazo de 12 meses, ya son llamados pasivos no corrientes. Acá entrarían los no corrientes y acá los corrientes. Esto es simplemente una manera de categorizar las deudas con los fines de exponerlas en un balance cuando haya que presentar la información. Normalmente los pasivos no corrientes son esas deudas a largo plazo, deudas que son a 5 años, a 6 años, préstamos hipotecarios, préstamos para construir viviendas, compras de bienes raíces, de bienes muebles, como los autos, por ejemplo, esos planes de cuotas en donde tenemos 60, 84 cuotas para pagar, entrarían dentro de la categoría de pasivos no corrientes. Además, también dentro del pasivo, las cuentas que lo componen se ordenan en rubros, igual que en el activo, que vimos que las cuentas se ordenaban en subconjuntos más pequeños. Acá ocurre lo mismo. El pasivo, más o menos, o los rubros más comunes a todas las empresas, serían las deudas comerciales, que abarca aquellas deudas que son las que se originan en el giro comercial habitual de una empresa. Acá entrarían los proveedores, los acreedores, los pagarés a pagar o documentos a pagar que se originan en el giro habitual de la empresa. Las deudas bancarias, que como su nombre lo indica, son aquellas que se originan con el banco o instituciones bancarias o financieras. Ya vamos a hablar qué significan dentro de este rubro. Están los adelantos en cuenta corriente y los descuentos de pagarés propios. Ya vamos a ver de qué se trata. Las deudas fiscales, que son aquellas que tenemos con el fisco, con el Estado, los impuestos. Por ahí uno de los más conocidos o más trabajados es el IVA, el impuesto al valor agregado. Cuando está a pagar es un pasivo, y el IVA débito fiscal que cobramos a nuestros clientes también. Se le suman distintos tipos de impuestos, como pueden ser los ingresos brutos, el impuesto a las ganancias, el impuesto de sellos, es decir, todas aquellas cargas impositivas que surgen de la actividad comercial que desarrollamos. Las deudas sociales, que tienen que ver con aquellas que se contraen al tener empleados, como tener que pagar asignaciones familiares, aportes y contribuciones patronales. La cuenta socio X, cuenta particular, cuando un socio aporta dinero de más de lo comprometido, también entra dentro de ese rubro. Y una que también podemos mencionar, que esta es una deuda no corriente, porque generalmente es una deuda que se da a largo plazo, son las deudas con garantía.
Hay dos tipos de garantía, personal y real. Cuando la garantía es personal significa que nosotros pedimos un préstamo y una persona física sale de garante. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no pagamos la deuda en tiempo y forma, nuestro garante deberá responder por nosotros. Y cuando la deuda es con garantía real, significa que no es una persona física la que garantiza el pago de una deuda, sino es un objeto, un elemento o un bien mueble o un bien inmueble. Normalmente, cuando sacamos un préstamo a largo plazo en los bancos o en las concesionarias, supónganse que nos compramos un auto en cuotas, normalmente el auto o el bien rodado sale prendado de la agencia. ¿Qué significa? Que si nosotros no cumplimos con las cuotas, nos van a quitar ese bien porque el bien está en garantía de pago. Si no cumplimos, el bien directamente es devuelto al acreedor. Y en el caso de que sea una deuda hipotecaria, son los préstamos que otorga el banco para ampliación, refacción o compra de un local, de un bien inmueble, una casa, un departamento. También, si el bien está hipotecado, si no cumplimos con el pago de las cuotas, el bien es retirado y después ejecutado en un remate público o demás. Digamos que son el tipo de deudas con garantía que las más comunes y las más corrientes. Estos rubros se ordenan según su grado creciente de exigibilidad, es decir, las deudas que deben pagarse primero van primero. Recuerdan que en el activo hablamos del grado creciente de liquidez. Lo que se transformaba más rápido en plata era lo que iba primero en el orden de activo. En el caso del pasivo se comprenden las deudas que tienen un vencimiento más próximo, las que van primero dentro del rubro. Bueno, en un próximo video vamos a ver un poco la parte contable de cómo se registran las deudas comerciales y todos los rubros. Lo que quiero que hagan en la primera parte es un recorrido teórico y responder algunas preguntas que van a ir en la tarea.